Bendiciones, ¿cómo están todos? Veo caras conocidas, algunos que hace tiempo no nos vemos, con esto de la pandemia que el doctor hablaba. ¿Y cómo están hoy? ¿Y también convencidos con el tema que se trató? Estamos en un tiempo difícil, pero estamos en el tiempo en que Dios nos puso. Así que no podemos mirar para otro lado, porque sería un acto de cobardía. En buena hora que hoy el doctor Lee decidió esta reunión. Esto tendría que estar lleno, porque es una necesidad acuciante en este tiempo, en la iglesia. Podría preguntarle, ¿usted de qué iglesia viene? ¿Usted de qué iglesia es? Pero es que tampoco es así. Somos la iglesia. Aquí, allá, enfrente, al lado, un poco más al centro, un poco más del otro lado, como sea, somos la iglesia. Aún como iglesia tenemos errores. A veces los errores no son manifiestos, sino todo lo contrario, no los manifestamos. Este tema es uno de los grandes errores que la iglesia tiene, en no tratarlo. En no tomar el valor de que desde el púlpito, más allá de las consideraciones políticas y sociales que esto involucra, callamos. No se preocupen, no vengo a hablar de política, pero la iglesia no debe estar exenta. Porque los que están en contra de la iglesia también votan. Y los que se congregan en la iglesia también votan. Por tanto, debemos hoy estar preparados para estos temas y no guardárnoslo, sino tratar estos temas en medio de la comunidad de fe. Debemos de hablar, tenemos que tener el valor, así como lo hicieron los discípulos en el tiempo de Jesús, los apóstoles, de hablar frente a los gobernantes, de hablar frente a los romanos que les asediaban, aún de los mismos judíos en las divisiones que ellos tenían. Hoy en día también hay divisiones en medio de este tema. Hay iglesias que prefieren mirar para otro lado. ¿Por qué esto? Estamos, como dijo el doctor, en el post-tiempo. Podríamos atrever a decirnos que estamos casi en la era final de la iglesia. Porque Cristo viene pronto. Nosotros tenemos que estar preparados. Y podemos decir, yo me preparé, hasta estudié en la universidad, me gradué, todo. Pero si no tratas los temas que Dios quiere que tratemos, ¿de qué sirve? O sea, llevamos como iglesia décadas con los mismos mensajes, que son buenos, que son útiles, pero que estamos incompletos. En buena hora hoy, esta reunión, que si me permite una expresión de barrio, debemos hablar al calzón quitado. O sea, claramente, no podemos enseñarle a nuestras criaturas, nuestros hijos o los hijos espirituales, con palabritas nada más que dulces. Con el mensaje repetido de las 52 semanas o los 52 domingos. Tenemos que cambiar. No queda más tiempo para decir, bueno, ya más adelante. Más adelante puede ser de que mañana, esta noche, el Señor venga. Y muchos todavía no entendieron. Debemos hablar claro.
el tema que hoy nos ocupa, la ideología de género. Cuando se habla de ideología, es eso, es una idea. No es un concepto definido, porque es ambiguo. ¿Por qué es ambiguo? Porque está bien claro desde el principio, varón y hembra los creó. Entonces todo lo demás es ambiguo. Debemos de enseñar desde el púlpito. Debemos enseñar en la escuela dominical, pero hablar claro, porque a tus hijos o a tus nietos o a tus sobrinos o a los niños de la iglesia, en la escuela pública le están enseñando todo aquello que atenta contra la verdad de Dios. El doctor Lee mencionó que esto lleva alrededor de 30 años y me consta. Tengo una hija de 40 y precisamente hace 30 años en la escuela pública aquí, en California, le estaban enseñando estas cosas, ya hace 30 años. Entonces, como padres latinos, miramos lo que... No dejamos que el niño trae su tarea. Oye, ¿te ocupaste de la tarea? Y tú ni la miras. Tienes que ver qué es lo que hizo tu hijo, tu hija, qué le están dando, qué le están enseñando. Y encontramos estas cositas, si me permite, estas cositas de ideología. Hace 30 años. O sea, esto no es nuevo. Entonces, ¿qué hice? En primer lugar, somos hijos de Dios, somos creyentes. Tenía el llamado, tenía el ministerio, estaba en el pastorado. Le dije a mi esposa, vamos a la escuela. Y entonces ahí, con los papeles del caso, ¿me puede explicar qué es esto? Así nomás. No, es que esto es así. No, es que ustedes no tienen derecho. En todo caso, me tienen que pedir permiso a mí. El padre. Y lo tuvieron que cambiar. Porque si no, yo seguía subiendo en búsqueda de otra autoridad que corresponda. Es un derecho constitucional. Como también se supone un derecho supuestamente constitucional, que no lo es, la homosexualidad, la perversión. Entonces, los que, si cabe la expresión, si somos normales, no estoy convencido del todo todavía, ¿no? Pero a veces me lo cuestiono. ¿Estás bien, Miguel? Cuando uno habla con el espejo, usted sabe. Cuando hablas, no hay problema. El problema viene cuando ya respondes. Ahora, fíjense de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del matrimonio igualitario para esta fecha se cumple ahora 5 años. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del matrimonio igualitario. Palabras sutiles. Está hablando que los dos son iguales. ¿Te imaginas que tú quieres cambiar una lamparita y en vez de la rosca hembra existe, permítame la expresión, ¿verdad? O sea, está una rosca macho y tú tienes la lamparita, ¿y esto dónde va? Usted me entiende, ¿verdad? Entonces hay cosas que naturalmente son incoherentes más allá de toda política. No hacemos política, pero defendemos los derechos constitucionales de cada ciudadano o habitante de esta nación y de todas nuestras naciones. Este es un mal que está extendido sobre la faz de la tierra en este tiempo, aún en aquellos países donde tienen otro tipo de políticas. Entonces, ahora, este movimiento, tal vez voy a hacer un paréntesis y tratar de comprender
de por qué surge este movimiento. Esto no fue una casualidad. Esto no nació espontáneamente. Esto está planificado. Los propósitos, supuestos propósitos, es para limitar la reproducción humana. Cuanto más comunidad gay haya, menos reproducción humana va a haber. Entonces apunta diabólicamente a la extinción de la especie. Diabólicamente. Entonces de ahí surgen estas ideologías de género. No crea usted cuando se usa el término ideología, usted si alguien le presenta ese término, pregúntele qué es lo que quieres decir con eso. ¿Es tu idea? Sí. Este movimiento pretende crear una nueva forma de antropología. Que esto viene de antropos, o sea, las capacidades humanas, las virtudes humanas, nuestro funcionamiento humano, cómo nosotros somos, quiénes somos en términos de género. Género no mal usado, sino bien usado, el término género como especie, no como varón o mujer. El género no es la sexualidad de uno o de otro. El género es nuestra identidad humana. Y las diferencias entre varón y mujer son las que están en el propósito de Dios. En este propósito, que la Iglesia nos identificamos plenamente, al punto de que antes de que todavía surja todo esto, en el pastorado llegaban momentos que me permitía el tiempo a ver en la escuela dominical, a ver qué estaban haciendo. No para regir con vara, no se trata de eso, sino para asegurarme de que el individuo pequeño, como diría aquel cantante español, esos locos bajitos, ¿no? Serrat. Y entonces ellos son personas. Y cuando estas personas sean adultas, quieres que sea adulta. Y no inmoral. ¿Por qué inmoral? Porque una persona que actúa inmoralmente no desarrolló su moral. Entonces quiere decir eso de que no recibió la educación que necesita. Quiere decir eso que incluso la educación, ya me voy a la otra punta que es la formación, porque el colegio educa, pero no puede formar a tu hijo. Esa es constitucionalmente, esa es tu función como padre. La escuela no puede formar, la escuela solo puede educar. 1 más 1 es 2, punto. No dice que 1 más 1 iguales, sino que simplemente educar. Nosotros somos los que tenemos que formar. Y cuando digo nosotros, no piense que es nada más papá y mamá. La iglesia. Hermano, hermana, si usted tiene años en el ministerio, si usted sabe lo que estoy diciendo, si usted está involucrado en una iglesia, usted sabe que el pastor o pastora, eventualmente, es como, lo ven a uno como el papá. A veces porque uno peina canas, puede ser, no sé, pero la otra es de que te ven en términos de que estás convocado, estás llamado a educar, a formar. El pastorado forma. Si bien educamos bíblicamente, pero el pastorado forma. Desde el púlpito nosotros tenemos que formar a esta generación presente para que tengamos hijos y nietos saludables. Este movimiento actual pretende crear una nueva antropología, como decía. Y enarbolan
una ideología de una pretendida libertad con una mente abierta y tolerante. Cuando la misma sociedad y las mismas posturas gubernamentales son intolerantes a muchas situaciones que la humanidad padece. Cuando enciendes el televisor y ves la noticia y que hay más de 2 millones de personas de Centro y Sudamérica que están tratando de cruzar la frontera para nuestra tierra aquí, me duele en el alma. No estoy haciendo política. Estoy pretendiendo acuciar nuestra conciencia. Los que tenemos un llamado debemos de enseñar. Debemos de formar, debemos de educar y debemos de corregir. Debemos de corregir, aunque sí ser tolerantes. La persona homosexual, en primer lugar, es persona. Y en los estudios realizados hasta este tiempo, se llega a descubrir, aunque en este tiempo particularmente no se lo pone sobre la mesa, cuál es el origen de esa condición. En la mayoría de los casos, esas criaturas han sufrido o abusos sexuales, o abuso en cuanto a violencia, o distorsión familiar, disolución familiar, abandono de hogar, violencia, o la exposición a situaciones incoherentes propias a la edad. Llámese manifestaciones sexuales que puedan ser de los padres o de los progenitores que le haya tocado, y de que distorsiona la comprensión de nuestra propia naturaleza humana en el momento en que tenemos 5, 6, 7 años de edad, que es mayormente cuando empieza a distorsionarse esta identidad. Entonces nosotros no podemos cerrar los ojos a la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos una convicción espiritual o religiosa. A veces los latinos usamos el término religioso como despectivamente. Sí, son religiosos. Pero la palabra religión, que viene del latín religare, que es volver a unir. O sea, nuestro trabajo es volver a unir al ser caído con Dios. Entonces la religión en sí misma no es mala. Lo que es malo es cuando ésta se le distorsiona, sea por acomodación política, social, económica, a la que fuere. A veces hay códigos postales donde hay mayor cantidad de comunidad gay. Usted dirá, ¿y por qué? Y regularmente son grupos sociales de alguna manera acomodados dentro de la sociedad, entiéndase. Entonces, nosotros tenemos que ir por sobre todo, eso no puede ser una barrera para nosotros, la Iglesia. Nosotros debemos de enseñar en tiempo y fuera de tiempo. Cuanto más lo hacemos fuera de tiempo, la Iglesia va a ser más sana. Es decir, visitando, hablando, reuniéndose, tomando un desayuno, compartiendo con cada uno, con cada una, con cada familia. Tienen preguntas, pero no tienen respuestas. Nosotros, los que tenemos un llamado, tenemos la responsabilidad, no solo moral delante de Dios, sino civil delante de la comunidad a la cual representamos. Esta situación de la homosexualidad no es algo que puede pasar por alto. Nosotros tenemos la responsabilidad civil de poner las cosas en claro, de educar al soberano, es decir, a los que vienen detrás nuestro. ¿Quién es el soberano? No es el presidente que es soberano en un término, digamos, político de función. El soberano es todo aquel que radica en una nación, que forma parte de la nación. Entonces el soberano tiene derechos, pero también tiene responsabilidades. Es decir, que nosotros como iglesia tenemos una doble responsabilidad. Una como ciudadanos del lugar donde vivimos. La otra como ciudadanos del reino.
Somos ciudadanos del reino antes que cualquier nacionalidad. Nací en Buenos Aires, sí, pero por error. Podía haber nacido en cualquier lugar del mundo, da igual. Dios tiene un plan para ti, no importa dónde naciste, si aquí o en Tijuana, o en Buenos Aires, o en Montevideo, donde sea. Es igual, somos iguales. Pero hay quienes promueven hacer una diferencia. Y esa diferencia atenta contra nuestro Señor. Atenta contra nuestro Señor. No podemos mirar para otro lado, porque si miro para otro lado con esta situación, ¿cómo voy a mirar de frente a Dios? ¿Cómo voy a mirar de frente? ¿Cómo voy a orar sintiendo de que estoy sucio? Porque permito que esto suceda. Y nuestra comunidad latina se calla. Y sí, y no, mejor callarse, no digas nada. ¿Hasta cuándo vamos a cargar ese estigma? ¿Por qué no nos despojamos del peso que nos asedia? Estoy usando palabras bíblicas, hermano. O sea, cada uno de nosotros somos lo que Dios creó en nosotros con una identidad físicamente visible y explícita. Somos lo que fuimos creados. Cualquier cosa que atente con esa identidad, con esa masculinidad, feminidad, toda cosa que atente con nuestra identidad natural que Dios nos creó, atenta contra la persona de Dios. Porque Él es el que nos creó como nosotros somos y no como nosotros queremos ser o nos pegue la gana de ser. Permítame la expresión. Dios creó en nosotros una identidad visible por razones particulares de género, varón y mujer. Y lo dice la Escritura específicamente, varón y hembra los creó. Durante el siglo XX, voy a ir a otro punto ahora. En el siglo XX hubo un personaje que ni vale la pena dar el nombre, pero gobernó Alemania. Usted ya sabe quién puede ser. Con mano de hierro. ¿Y sabe qué hizo este señor? ¿Me quiero dejar ahí? No. Pretendió modificar la genética humana. Esto no es nuevo. Pretendió modificar la genética humana creando o procreando según su propia percepción y voluntad el ser humano perfecto y le llamó la raza superior. Ya habrá oído usted hablar de eso. Entonces este personaje pretendió crear y usó médicos científicos de alto nivel. Invirtió millones en eso cuando el pueblo tenía hambre. Y le llamó la raza superior. ¿Hay algún sistema en este momento en la historia del mundo que nos toca vivir que están pretendiendo una raza superior? Porque eventualmente, si tú ves que este tipo de personas de las cuales estamos hablando de esta condición, se acomodan en lugares estratégicos, en política, en comercio, en cine, en televisión, en radio, y promueven su bandera. Si nosotros nos ponemos de acuerdo con lo que está pasando alrededor nuestro, estaríamos igual que este patético personaje de hace 80 años. Por tanto, quedarnos callados no nos justifica delante de Dios. Dios nos justificó por nuestros pecados, sí, pero no perseveremos en el pecado.
no miremos para otro lado cuando hay pecado y estamos llamados a corregir el pecado. Tenemos que corregir esto. Somos la iglesia que tiene una vestidura santa. Entonces, ¿por qué el hombre hace esto ahora? Se lo voy a decir con una cita bíblica. En Isaías capítulo 14, verso 12 al 15, dice: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, viene la respuesta, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por tanto, nosotros no podemos ser espectadores, tenemos que ser actores en medio de esta situación. Tenemos que enseñar, tenemos que educar y tenemos que provocar a que las cosas se hagan correctamente. En el marco de este concepto, del pasaje que cité y de la historia de ese personaje, hoy en día se pretende modificar la identidad sexual del ser humano. Y es semejante a la posición que tomó el ángel caído, Lucifer, para cambiar o adulterar lo que Dios creó. Entonces la ideología de género pretende imponer de manera totalitaria, de manera absolutista, es decir, como con rigor, aquí se hace lo que yo digo. No, no funciona así. Lamentablemente me ha tocado visitar donde también he visto eso desde el púlpito. Usted me entiende, ¿verdad? Bueno, entonces la ideología de género es semejante a eso. Prácticamente es una farsa, una mentira, una hipocresía, donde viene no de arriba, viene de abajo, viene del infierno, viene del enemigo de Dios, que es tu enemigo, que es nuestro enemigo, como hijos e hijas de Dios, como iglesia. Por tanto, la ideología de género, en semejanza a las falsas doctrinas que también preponderan en este tiempo, y esto opera ante la imposibilidad o frustración de fracasar con la intención del cambio de sexo y promover cambiar el pensamiento a través de la ideología de género. La ideología no es más que una idea. Se me ocurrió de que hoy todos se peinen para este lado. Entonces, pero no podemos nosotros peinar al mundo y ponerlo al revés. Ni tampoco ser parte, ni siquiera cómplice, guardando silencio. Cuando la ideología de género ha logrado la manipulación y modificación del lenguaje a través de los medios de comunicación y de la escuela, y me consta el testimonio que les compartí, logra ejecutar el lavado de cerebro, es decir, cambiar el pensamiento natural e histórico de nuestra especie como Dios nos creó. De hecho, creo que ya me tengo que ir. A mediados del siglo XVIII se generó un movimiento filosófico que se conoció como la Ilustración, el cual fue uno de los primeros en desvirtuar la verdad bíblica e identidad del hombre y la mujer, distorsionando el concepto del matrimonio. Y usando como base el pensamiento o la propuesta de Immanuel Kant, el cual es el hombre quien configura la realidad, decía Kant. O sea que cada uno vive en su propio mundo. Tú tienes tu propia realidad. Tú hoy te sientes Bill Gates y está bien. Solo que no vas a poder gastar. Entonces, si alguien se siente algo que no es, no tiene dinero para gastar, entiéndanme bien.
O sea, no puede ser lo que no es. Nadie puede ser lo que no es. Varón y hembra los creó. Punto. Para terminar, antes que me corran, todo esto entra dentro de la perversión sexual. Usted dirá, bueno, ¿y la iglesia está ajena? No, mi amado hermano, no está ajena. Me ha tocado visitar muchas iglesias en diferentes lugares, incluso del país, y llevando clases. Y me ha tocado estar en iglesias, creo que fue en el centro del país, Baltimore creo que fue, y esa iglesia tenía un lugar, un espacio como este, es precisamente para los homosexuales. Precisamente para homosexuales. Estaba la iglesia normal, nosotros, usted me entiende, ¿verdad? Y estaba la otra. Entonces, había gente, esa es la tolerancia de la iglesia. Nosotros no somos intolerantes, sino de que somos fieles a la verdad de Dios. Yo puedo comprender cuando una persona en esa condición, que fue víctima tal vez de algún abuso sexual o diferentes situaciones, abandono, etcétera, en su infancia, y llega a condiciones que son depravadas delante de Dios y delante de cualquiera de nosotros que tiene temor a Dios, pero no puedo verlo a esta persona como algo perverso. Lo tengo que ver también como una víctima. Porque el pecador no es solamente aquel que adultera, sino también el homosexual. Porque eventualmente el homosexual y el adúltero son la misma cosa. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata que a estas personas diferentes las tenemos que tratar como iguales. No las puedo correr, no les puedo dar un lugar, les tengo que instruir, les tengo que predicar, les tengo que enseñar. Me consta, me han dado testimonios en lo personal, personas que fueron homosexuales y se arrepintieron y se convirtieron de verdad. Por eso no podemos pasar por alto esto. La ideología de género, creo que es el tiempo que tengo que terminar. Es algo que no es la palabra final. Lo voy a dejar ahí. La ideología de género no es la palabra final. De hecho, el propósito de ese plan maléfico tiene otros propósitos, como de alguna manera brevemente lo mencioné, que atenta contra la reproducción humana que Dios estableció. Todo lo que atente en contra de la reproducción humana viene del mismo infierno. Y en esto también entra otras situaciones, que no es el tema que nos ocupa hoy, pero también entra el aborto. También es pecado. También es una distorsión. Estamos negando a Dios. Así como no podemos aceptar la homosexualidad, tampoco podemos tolerar otro tipo de situaciones. Todo lo que atente contra aquello que Dios nos hizo. Lo que nosotros somos, varón y hembra, varón y mujer. Debemos de respetar. Debemos de respetar la vida. Y debemos de perdonar a aquello que tiene un pecado diferente al nuestro. Me estoy explicando, ¿verdad? O sea, ¿tiene que haber un lugar en la iglesia? Sí, pero tiene que haber un lugar en el cual la persona, como todo pecado, se arrepiente y se convierta. Con esto me despido, no ocupo más de tiempo. De ustedes les agradezco la atención que han tenido y la paciencia que han tenido conmigo. Dios los bendiga a todos.